simplificarlo en este solo comentario, ¿sí? Dios ha determinado de antemano que los que creen en Cristo Jesús serán adoptados en su familia y hechos conforme a su Hijo. Lo leemos esto en Romanos 8:29. Esto comporta una elección por parte de Dios. En el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y una elección que se hace por amor, ¿sí? A su vez, esa elección está basada en la benevolencia de su perfecta voluntad. Aquí en el versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 9 también nos habla de el misterio de su voluntad según su beneplácito. Y en el versículo 11 también nos habla que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay una voluntad perfecta de Dios basada en su conocimiento previo. Nos cuesta a nosotros entender eso, ¿sí? A veces podemos presuponer ciertas circunstancias, pero Dios no presupone, Dios sabe lo que va a ocurrir. Evidentemente, esto es inclusive planteado desde antes de la fundación del mundo. Es algo que nos cuesta a nosotros entender, ¿sí? Yo cuando me casé con mi esposa, la realidad nunca pensé que iba a tener 3 hijos. Sin embargo, Dios sí ya lo sabía. David en el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Tal conocimiento es demasiado elevado para mí. Realmente es algo que es trascendente y nos supera a nosotros y tenemos que entender nuestras limitaciones en cuanto a esto y aceptar esa presciencia de Dios, conocimiento previo de Dios, por el cual Él estableció y eligió, pero no a modo de elección y descarte, sino con el conocimiento de lo que iba a ocurrir en cada uno de nosotros. Esa elección está basada en la benevolencia de su voluntad. Su objetivo es glorificar a Dios. Dice el versículo 14, para que seamos para alabanza de su gloria. Pero esto no releva al hombre de su responsabilidad en creer en el Evangelio, a fin de que se lleve a cabo en él personalmente la predestinación de Dios. Somos adoptados como hijos por Dios. Y hay otra palabrita que habla en el versículo 7. En el versículo 7, sí, que es la redención, ¿sí? Entendemos en la redención, y vamos a leer el comentario para hacerlo más sencillo y más corto también. 3 ideas están implicadas en la doctrina de la redención. La primera es el pago del rescate con la sangre de Cristo. Leemos 1 Pedro 18 y 19, capítulo 1, versículo 18 y 19. Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que habían heredado de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Esa redención, la primera idea, es el pago de nuestra salvación a través de la sangre de Cristo. La segunda es la retirada de la maldición de la ley. Éramos hechos maldición por ser infractores de la ley. Gálatas 3, versículo 13 y Gálatas 4, versículo 5. La liberación, la tercera idea que compone este concepto de la redención, es la liberación de la esclavitud del pecado para entrar en la libertad de la gracia, como leímos en el versículo 17. Fuimos rescatados de nuestra vana, vacía manera de vivir,
que habíamos heredado, que era lo que conocíamos. Y Dios nos rescató y nos llevó a una plenitud de vida junto con Él. La redención es siempre realizada mediante la sangre. Dice Hebreos 9:22 que sin sangre no se podían purificar los elementos santos del santuario. Cuanto más cada uno de nosotros que entramos en el santuario verdadero, no hecho con manos, sino hecho por Dios, en el cielo, en la presencia de Dios. Ahora bien, en el versículo 8 nos habla de el amor de Dios que desbordó, que sobreabundó, un amor que cubrió por completo. Dios desbordó su bondad sobre nosotros, sobreabundó, Dios prodigó su bondad. La realidad es que a Dios no le quedó nada para dar a nuestro favor. Nos dio a su Hijo como salvación, como redención, y nos dio el Espíritu Santo como el sello de esa promesa. Vamos a hablar un poco más adelante de eso, si no se nos va el tiempo. Pero a Dios no le quedó nada para dar en este camino en el cual estamos salvos y estamos transitando gracias a su gracia y misericordia. La realidad es que el hombre no era digno de ser redimido por Dios. Ninguno de nosotros tenía nada valioso. Era algo por el cual Dios pudiera interesarse e interesarle a él en forma personal, ¿sí? Pero la realidad es que era digno de Dios el redimir al hombre. Y qué bendición, en el que Dios no pone una medida para ser redimidos, sino que la medida es su amor y el ser digno de Él, demostrando su dignidad a través de nuestra redención. El derroche de la gracia de Dios sobre nosotros, manifestado en la redención y en el perdón de pecados, fue realizado